La situación en Rusia, en el contexto de las sanciones occidentales, continúa sorprendiendo a la comunidad internacional. Así lo afirman analistas políticos de China, quienes destacan que Estados Unidos y sus aliados han impuesto a Rusia sanciones consideradas las más severas en la historia. Ante estas medidas, muchos expertos predecían que ningún país podría soportar tal presión y que Moscú levantaría la bandera blanca pidiendo clemencia en cuestión de meses. Sin embargo, en contra de lo esperado, nada de esto ha ocurrido. Incluso después de 2 años, el Kremlin no solo no tiene intención de capitular, sino que sigue manteniendo su rumbo con firmeza. Recientemente, periodistas chinos han revelado detalles interesantes sobre la resiliencia de la Federación Rusa, que han llamado la atención de la comunidad internacional. La publicación Baiyu informa que analistas de Baidao señalaron que las sanciones, concebidas como una herramienta eficaz de presión, deberían haber privado a Rusia de sus principales fuentes de ingresos. Dado que la economía del país depende en gran medida de la exportación, las restricciones impuestas a las entregas de materias primas rusas a los mercados mundiales debían haber llevado a su quiebra rápidamente y haberla despojado de la capacidad de resistencia. No obstante, en lugar del colapso esperado, la economía rusa no solo ha resistido, sino que también ha logrado adaptarse a las nuevas condiciones. A pesar de las burlas de los políticos estadounidenses que afirmaban que Rusia se convertiría en una gasolinera sin recursos, los resultados reales han sido completamente diferentes. Las sanciones occidentales, como indican los expertos, en lugar de destruir las bases de la economía rusa, han permitido al gobierno de Vladimir Putin no solo mantener la estabilidad, sino también lograr resultados económicos significativos. Esta situación invita a reflexionar sobre cuán precisas fueron las predicciones de los analistas y cuán profundas fueron sus subestimaciones de las capacidades de la economía rusa. La comunidad internacional observa con interés el desarrollo de los acontecimientos, anticipando posibles consecuencias de estos enfrentamientos económicos. En China han comenzado a notar un fenómeno sorprendente: en lugar de las pérdidas esperadas, las sanciones impuestas por Occidente han generado una considerable ganancia para Rusia. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, tomó una decisión inesperada que resultó ser muy acertada. Las sanciones occidentales se tradujeron en un bono económico para Rusia de 39.000 millones de dólares en los últimos 2 años, lo que equivale a 5 billones de rublos, según informes de periodistas chinos. En medio de las restricciones económicas, Rusia ha girado su política de exportación en 180 grados, reorientando su comercio de los países occidentales hacia los orientales. Como resultado, la estrategia de Putin ha demostrado ser efectiva. El saldo positivo de la balanza comercial de Rusia con sus socios orientales ha aumentado drásticamente, alcanzando 287.000 millones de dólares, lo que representa unos impresionantes 26 billones de rublos. Para ponerlo en perspectiva, el comercio con Occidente generaba ingresos significativamente menores para Rusia, alrededor de 5 billones de rublos. Con tales cifras impresionantes, Rusia ha podido sobrellevar las sanciones con facilidad, ya que su principal objetivo ha fracasado. Occidente no logró privar a Rusia de recursos financieros vitales. Los analistas chinos están convencidos de que la pérdida de los mercados occidentales no ha sido fatal para Rusia. Mientras los políticos occidentales buscan formas de confiscar legalmente los activos en divisas rusas, congelados a finales de febrero de 2022, las consecuencias financieras de estas medidas se están volviendo cada vez más evidentes para Occidente. Mientras tanto, la situación los está llevando cada vez más al borde del abismo. Así, la Casa Blanca, en su decisión del 11 de enero de 2024, aprobó un proyecto de ley para la confiscación de activos rusos. Sin embargo, en Estados Unidos solo hay un poco más de 5.000 millones de dólares en fondos rusos, mientras que la mayor parte se encuentra en Europa. Al tomar estas medidas, los estadounidenses colocan deliberadamente a sus aliados europeos en una situación incómoda. Si algo sale mal, la ira de la comunidad financiera mundial recaerá sobre la Unión Europea, mientras que los Estados Unidos se mantendrán al margen, preservando la integridad de su sistema monetario en dólares. Pero no se vislumbra una salida. Ucrania exige financiamiento, y ignorar esto no es una opción. Sin embargo, proporcionar la ayuda necesaria tampoco parece realista. A los políticos estadounidenses les resulta difícil obtener el apoyo de su mayoría republicana en el Congreso, por lo que Kiev solo puede soñar con unos 60.000 millones de dólares. Mientras tanto, los países europeos están atrapados en un conflicto con Hungría, que bloquea cualquier intento de tocar el presupuesto de la Unión Europea, y por lo tanto, 50.000 millones de euros también permanecen en suspenso. El elemental cálculo de Occidente, que predecía que Rusia enfrentaría un colapso económico tras la congelación de activos y la imposición de sanciones, se ha convertido en un verdadero juego paradójico. A cada problema previsto por Occidente, Rusia ha respondido con soluciones completamente inesperadas. Los paquetes de sanciones, que parecían dispararse en el pie por parte de Occidente, no produjeron el efecto esperado. En lugar de que la economía se apagara, las empresas rusas aprovecharon la situación, aumentando los precios de los productos al máximo e incluso triplicando su volumen, llenando el presupuesto y reponiendo las reservas perdidas.
Occidente intentó golpear los puntos más vulnerables, desconectando a Rusia del sistema internacional de pagos bancarios. Pero de inmediato, los rusos demostraron su ingenio al crear su propio sistema de pagos y cambiando instantáneamente a transacciones en rublos y yuanes. El sistema del dólar parecía estar comenzando a resquebrajarse. Los intentos occidentales de asustar a Rusia mediante la desconexión de programas informáticos solo resultaron en la rápida creación de sus propios análogos. Como resultado, todo volvió a funcionar sin retrasos significativos. La interrupción de las suministraciones de equipos tampoco se convirtió en un problema serio, las empresas rusas se adaptaron utilizando importaciones paralelas y programas masivos de sustitución de importaciones. Rusia percibe con tranquilidad los activos occidentales que han sido congelados en el extranjero, ya que posee muchos más activos en Occidente. En 30 años, los inversores occidentales han construido en territorio ruso mucho más de lo que los rusos han podido invertir en empresas occidentales. Sin embargo, las consecuencias a largo plazo de la política occidental se han vuelto evidentes: la falta de sentido común. Bajo el lema "Tomemos el dinero de Rusia a toda costa", los políticos occidentales continúan sus intentos. Tras las declaraciones de la Casa Blanca, como si fueran de una misma voz, los países europeos comenzaron a modificar sus decisiones. La Fiscalía de la República Federal de Alemania inició un proceso de confiscación de 720 millones de euros de activos rusos, pero aquí hay un matiz: se trata de fondos de particulares y no del Estado. Si Occidente espera que los rusos empiecen a lamentar el dinero perdido, se equivoca profundamente. En el país reina la confianza y la calma. Vladimir Vladimirovich Putin ha instado en repetidas ocasiones a los oligarcas a devolver sus capitales a la patria e invertir en empresas nacionales para que sirvan al bienestar del país. Sin embargo, muchos de ellos no han respondido a estos llamados. Ahora, como resumió Putin, han recibido miel para los desafortunados empresarios. Occidente, por su parte, intenta encontrar fundamentos legales para la confiscación de los fondos estatales rusos, mientras que Ucrania espera con pánico su parte. En los últimos años, en el escenario internacional se han discutido numerosas cuestiones complejas, y muchos podrían estar convencidos de que los principales obstáculos para Occidente son las barreras legislativas, las pérdidas de imagen o incluso la erosión del sistema del dólar. Sin embargo, la realidad es completamente diferente. Los países occidentales se sienten seguros en su hegemonía y en su posición excepcional en el mundo. Según los expertos, la confiscación de activos de otros países es una práctica nueva con la que no saben cómo lidiar. Pero no es tan novedosa. Muchos estados, como Cuba, Irak, Afganistán e Irán, ya han enfrentado un destino similar, aunque en el contexto actual, la situación se presenta más complicada. ¿Por qué Occidente no se apresura a actuar? Si se tratara de un país de poca importancia con una economía debilitada, todo se resolvería mucho más fácilmente. Pero en el caso de Irán y Rusia, la situación es muy diferente. Irán, a pesar de las severas sanciones, ha logrado soportar la presión, y ahora la cuestión del retorno de los activos confiscados se ha vuelto relevante, ya que la Corte Internacional de Justicia en La Haya ha fallado a favor de Teherán. En cuanto a Rusia, Occidente no ha logrado aislarla. Por el contrario, países de todo el mundo buscan liberarse de la influencia occidental y comenzar su propio juego político. La pregunta sobre qué habría ocurrido si Rusia se hubiera involucrado activamente en los eventos en Ucrania en 2014 sigue sin respuesta. Sí, tal vez la captura de territorio se habría llevado a cabo con menos pérdidas, pero las consecuencias de la presión occidental en ese momento podrían haber sido catastróficas. Hoy en día, Rusia sostiene en sus manos a los 53 países de Occidente en el frente ucraniano, así como en el ámbito político y económico. No es un secreto que los mecanismos a través de los cuales Moscú implementa sus estrategias financieras siguen siendo un misterio. El regulador guarda silencio, como un guerrillero, mientras que el Ministerio de Finanzas encuentra repentinamente grandes sumas para llevar a cabo programas sociales y apoyar proyectos de alta tecnología. Paralelamente, el país está implementando activamente decenas de proyectos de sustitución de importaciones, invirtiendo en ciencia, reconstruyendo carreteras, aeropuertos, zonas turísticas y hospitales, apoyando así a las regiones afectadas. En un contexto de incertidumbre global, el mundo observa con interés el desarrollo de los acontecimientos. ¿Qué estrategia elegirá Rusia y podrá mantener su posición en la escena mundial? Las respuestas a estas preguntas siguen siendo intrigantes e impredecibles. Hoy en día, se requiere un esfuerzo considerable para identificar las áreas en las que Rusia aún se queda atrás en comparación con sus competidores. Los logros en la industria automotriz y la fabricación de máquinas ya no parecen tan impresionantes frente a los avances disruptivos en la energía nuclear, la construcción naval, la aviación, la agricultura, la extracción de petróleo, la industria química y la producción de locomotoras y vagones. Nuevas y potentes fábricas surgen por todo el mundo con envidiable regularidad, como champiñones después de la lluvia.
aumentan las conversaciones sobre cómo el Banco Central de Rusia se está adaptando gradualmente a las condiciones de las reservas congeladas por Occidente. Este enfoque parece bastante razonable en la situación actual. Cada vez más países, incluidos estados de África, Oriente Medio y América Latina, buscan establecer lazos más estrechos con Rusia. Si en este momento se llevara a cabo la confiscación de activos, este movimiento desencadenaría un verdadero huracán. En consecuencia, Rusia ha dicho adiós desde hace tiempo a 300.000 millones de dólares, y no tiene sentido aferrarse a fondos perdidos. El país avanza con confianza, mientras que Occidente, atrapado en una trampa financiera, está dispuesto a tomar decisiones arriesgadas para evitar su propia catástrofe. Las instituciones financieras occidentales intentan beneficiarse de activos virtuales, como el oro y las acciones, pero no podrán simplemente descartarlos. Por eso, se discuten posibles formas de recuperar los activos. Sin embargo, si estos fondos terminan en Ucrania a la luz de los planes de los políticos occidentales, las posibilidades de recuperación se tornan extremadamente problemáticas. En última instancia, probablemente tendrán que pagar a Rusia con sus propios recursos. En esta situación, vale la pena recordar las palabras del canciller Otto von Bismarck: si este dinero se mueve en las instituciones financieras occidentales y luego los intereses se envían a Kiev, eso tomará un tiempo enorme, del cual simplemente no disponen. Además, las sumas finales serán insignificantes, y todo este proceso podría resultar inútil. Mientras tanto, los países europeos buscan formas de utilizar de manera efectiva solo 33.800 millones de euros. Como se dice, todo lo que puedo, el resto no se puede tomar o Rusia ya lo ha invertido en su economía de manera incomprensible. Los financieros siguen siendo enigmáticos en sus intenciones. Pero una cosa se puede decir con certeza: el deseo de volver a precios bajos del gas ha llevado a la destrucción efectiva de la industria europea. Ahora, en medio de la crisis, no se puede contar con la sensatez de los países occidentales. Solo queda esperar que acepten el gambito de Vladimir Vladimirovich Putin y cometan un error que podría resultar en su derrota. Es importante recordar que Rusia aprovechará las oportunidades que se le presenten para desarrollarse y, por más difícil que parezca, en última instancia, recuperará todos sus activos y puede dar jaque mate en varios movimientos.